arte que usted nos va a impartir. Y bueno, creo que en esa parte sería lo justo, que lo que usted nos acredite, que nos ha enseñado durante el curso o el diplomado, pues también será de la misma manera que nosotros tendremos que corresponder a ese conocimiento, ¿no? Aquí quizás no estaríamos en la medida de decirle que lo que no estudiemos no lo veamos, pues hay temas muy generales, ¿no? Que tendremos que estudiar X tema y nosotros lo tendremos que desenvolver, pero bueno, temas tratados, yo creo que temas que deberán ser materia de acreditación. Ok. Ahora bien, en los rubros que los vamos a evaluar, tengo contemplado de cajón, digo, yo no comparto mucho esa parte, el tema de que a estas alturas de maestría se les evalúa mediante examen. Yo estoy en contra de esa parte. También se deben de considerar el tema de la asistencia, las participaciones, las tareas y los trabajos que les dejo para la semana o transcurso de la semana, que me los presenten la siguiente semana. Obviamente los porcentajes de evaluación debemos de distribuirlos entre esos 5 rubros. Principalmente aquí va a aclarar una parte, que de los exámenes se debe de dividir el porcentaje que se va a aplicar a ese rubro en 3 partes. Es el primer parcial, segundo parcial y totalizador. Ahora bien, no me gusta practicarles exámenes, porque a mí me interesa saber más qué es lo que aprenden y un examen no me refleja lo que aprenden, simplemente me refleja lo que ustedes estudian o es un tema que lo pueden hacer, pues decirlo sin que se escuche feo. El tema de estarle macheteando no me funciona más que aprendo. Es a lo que voy. Entonces, derivado de esto, si bien es cierto, voy a contemplar puntos de examen, pero esos puntos de examen los voy a contemplar al momento en que aplique yo la evaluación, que es con el tema de las participaciones, los trabajos que les dejo para sus casas y las asistencias. ¿Cómo quieren que distribuyamos ese 100% entre esos 5 rubros? Pues si son 5 rubros, maestro, podrían ser al 20% cada uno. ¿Seguros? Pues esa es mi opinión, no sé la de los demás. ¿Qué tienen los demás? Digo, como saben, en materia penal no puedo aplicar que el silencio implica reconocimiento de los hechos, aquí es contrario. Entonces no puedo sujetarme o no puedo interpretar ese silencio como aceptación. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál es su método tradicional por el cual usted califica, maestro? Ok, de forma general. La primera actividad que les voy a pedir va a ser que me presenten, si lo tienen hoy o la siguiente semana, un tema de investigación en el cual ustedes estén interesados en desarrollar como para presentar una tesis o un protocolo de tesis. Derivado de ese proyecto de investigación que ustedes me presenten, obviamente vamos a estar agotando de forma paralela los puntos que señala el temario. En un momento más voy a necesitar que alguno de sus compañeros me proporcione su WhatsApp o yo les voy a proporcionar mi número de teléfono para que me manden un WhatsApp y les mande el libro sobre el cual vamos a estar trabajando, que es el de metodología de la investigación de Eduardo Sampieri. Se los voy a mandar y en base a ese vamos a estar desarrollando las unidades. Sin embargo, de forma paralela vamos a estar agotando por lo menos en cada sesión 30 minutos, 40 minutos, estar analizando cada uno de los temas y estarles dando la orientación de cómo deben de llevar a cabo la investigación, desde la selección del nombre, los métodos de investigación, el objetivo general, el objetivo particular, el estado del arte, las fuentes, fuentes de información. Actualmente ya no podemos tabularlo únicamente o constreñirnos a las fuentes bibliográficas, porque ya no solamente nos dedicamos o obtenemos información a través de libros. Digo, pueden sustentar sus tesis en base a artículos, investigaciones, y no todos esos artículos o investigaciones, ustedes los van a sacar de revistas o de libros. Actualmente hay muchas plataformas que te presentan
artículos jurídicos que tienen gran valor y no por eso, por el hecho de que sean sacados de internet, van a carecer de valor porque cuentan con un soporte documental interno o te soportan la investigación en base a datos y a investigaciones que ellos mismos realizan de otros diversos rubros. Entonces, esa es una parte. Prácticamente, como les comento, 40 minutos va a ser dedicarle al tema del desarrollo de su protocolo y el resto de la clase va a ser analizar los puntos que se van a ir desarrollando sobre el temario. Por ejemplo, ¿alguien tiene algún tema en mente para su protocolo? Más para que me quede claro más, si me permite. Uh-huh. Vamos a presentarle el índice del trabajo o el trabajo completo. Ya. No, nada más el título. El título, nada más el título. Perfecto. Así es. El título. Y ya a partir del título vamos a estarlo desarrollando cada semana. Muy bien. Voy a estar abriendo un espacio de 30 a 40 minutos para que ustedes me presenten su título y me den una pequeña explicación de qué es lo que pretenden o en qué pretenden enfocar su investigación. A partir de ahí vamos a ir desarrollándolo poco a poco, ese título o ese nombre o esa investigación la vamos a ir desarrollando poco a poco. Digo, sabemos que aquí en la escuela no se van a titular mediante tesis, pero sí es importante que sepan cómo desarrollarlo. Entonces, eso les funciona hasta para el tema de investigación. Recuerden que en la maestría yo no les voy a enseñar a litigar, ustedes ya deben de saber. Aquí lo que se les va a enseñar es a investigar, que es también parte trascendental de nuestra profesión. Digo, también me abro la posibilidad del hecho de que si no están de acuerdo con el tema, que yo les agregue la parte de la investigación respecto a un título de tesis, nos podemos enfocar directamente al tema. Yo también estoy abierto a esa posibilidad, siempre y cuando ustedes así lo elijan. Puedo abrir esas dos vertientes o solamente nos podemos enfocar al desarrollo del temario, ya como ustedes lo elijan. Maestro, si no es molestia, ¿podría repetirme nuevamente los 5 rubros con los que evalúa para igual proponer alguna otra situación y que los compañeros aporten? Ok, el primero es exámenes. Segundo es participación. Asistencia. Sí. Desarrollo de las unidades. Sí. Y en este caso también es el tema del desarrollo de su protocolo. Bueno, entonces igual podríamos excluir el de exámenes, como usted comentaba, para no hacerlos en virtud de que pues no era tanto de su agrado. No sé si los demás compañeros estén de acuerdo o quieran que igual hagamos exámenes, pero podríamos dividirlo entonces el porcentaje, el 100, entre participación, asistencia, desarrollo de unidades y protocolo. ¿Qué piensan los demás? Yo estoy completamente de acuerdo con la compañera. Entonces, ¿están de acuerdo que esos 4 rubros se dividen el 100%? Digo, ya para cerrar esa parte. Sí, sería participación, asistencia, desarrollo de las unidades y el desarrollo del protocolo, ¿verdad? 4. Así es. Bien, pues adelante. Podríamos dejar 25 puntos. Ajá. Dime, Aurora. Sí, podría ser así como dice el licenciado Oscar, que fuera entre 25 puntos, o bien dejar el protocolo en 30 y no sé si el desarrollo de las unidades en 30 y participación y asistencia dejarlo en 20. No sé qué opinan los demás compañeros. Sin miedo, muchachos, no pasa nada.
Por mi parte, estoy de acuerdo. Así como propone el abogado de fiscalía. De igual manera, estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Ahora bien, con respecto a lo que estamos trabajando o lo que les platicaba, el tema de los protocolos, ¿alguien tiene algún tema en mente sobre el cual quiera trabajar? Pues de momento en lo personal no, maestro. No, no había contemplado ningún tema. Pero será cuestión igual conforme el avance de la clase, igual, no Digo, sé, lo ideal poder surgir algún tema. no pasa absolutamente nada. Lo ideal es para trabajarlo para la siguiente semana. Simplemente si alguien tiene algún ya tema en Violencia mente. intrafamiliar. ¿Cómo? Violencia intrafamiliar me parece interesante el tema. Ok, violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que quieres o cuál es el objetivo de tu investigación? ¿O cuál sería el título de tu investigación? El establecer que conforme al artículo 4 constitucional no existe ni lejanamente una igualdad entre los hombres y las mujeres para preconstituir un medio de prueba, como es que el dicho de la víctima tiene un valor preponderante al tratarse de conductas de oculta realización o intramuros. Se toman en cuenta muchísimo las manifestaciones que hace la víctima, y aun cuando efectivamente la ley de víctimas establece que no podrá perjuzgarse sobre la veracidad del dicho de la víctima, pues también es cierto que tendrá que encontrarse una prueba lógica que permita de manera libre ser apreciada y no también establecer de una manera tasada, como usted al inicio de la conversación manifestó. Entonces creo que por ahí me gustaría desarrollar algo. Ahí sería importante porque el rubro que estás tomando es demasiado amplio. Sí, la Ya. violencia concretamente en el dato del caso de lesiones o agresiones a personas en el entorno familiar. El Voy tema a lo pasar un centraría poquito yo en más el hogar. y voy a, para que veas la trascendencia, o digo, ya lo debes de tener contemplado, pero el tema que estás eligiendo es muy amplio y te vas a perder en el mar de información, porque te tendrías que ir desde el tema de las dependencias, en este caso de las fiscalías, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Comisión Estatal de Víctimas, o sea, tendrías que meter todas esas dependencias porque tendrías que homologar criterios de evaluación para el tema de determinar las lesiones físicas y psicológicas que le generas a la víctima. Primero, tendrías que homologar ese criterio. Segundo, la capacitación del personal, porque tendrías que establecer un protocolo o una acreditación mínima, el rubro sobre el cual van a estar ventilando, van a estar determinando, dictaminando sobre cuál es la veracidad o el índice de certidumbre que te genera el hecho de la entrevista, porque realmente lo sabemos las personas que litigamos, que las entrevistas y los partes informativos que levantan, porque son partes informativos, ni siquiera es como un dictamen, ni siquiera es una evaluación, es un parte informativo, son muy tendenciosos. Porque si tú quieres por flojera, por falta de capacidad, por falta de interés, varían mucho las condiciones que influyen sobre el dictamen. Y el hecho de que se le dé preponderancia o exista inequidad respecto a existe inequidad sobre las declaraciones o sobre la preponderancia de la declaración de la víctima, porque incluso en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, las declaraciones no es por denostar ni mucho menos, yo me voy a los hechos fácticos porque me ha tocado, digo, me toca ventilar esa parte en algunos procesos que me ha tocado llevar, haces caer en contradicciones a la víctima, cosa que tendría que eso percatarse desde primera instancia, en este caso a las personas, tanto el personal de las fiscalías, las comisiones de las comisiones de la comisión, porque se mete hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿para qué? No sé. El personal de la Comisión Estatal de Protección a Víctimas de Delitos, no tienen un criterio y únicamente, incluso, el hecho de que tú llegues, y a mí me ha tocado, porque yo lo veo incluso con mis clientes, ya te discriminan, o sea, te están prejuzgando sobre un hecho que ni siquiera existe una sentencia definitiva donde tú te diga que tu cliente es responsable de un delito. Llegan y ahí viene el abogado del golpeador.
Ujú. Yo creo que muchos hemos sufrido de esa parte. O sea, no es un tema que esté yo descubriendo el libro negro, pero siempre nos tipifican así o nos clasifican hacia los abogados, cuando realmente ni siquiera saben qué fue lo que realmente ocurrió. Me está tocando llevar en este momento que los abogados también de forma mañosa, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos una denuncia por violencia intrafamiliar, se dictan las medidas de protección, el retiro del cónyuge varón de la casa, se presenta la demanda en materia familiar únicamente para justificar medidas cautelares también en materia familiar y que se le dé la entrada a la demanda de divorcio. Ujú. Digo, a mí me ha tocado muchos de esos asuntos o que se están tratando muchos asuntos en este momento de esa forma. Ujú. No sé si el licenciado Oscar, que se dedica al litigio, le ha tocado asuntos de ese estilo. Habemos dos Óscares. Bueno, Oscar Torres. Ah, sucedió. Bueno, gracias, gracias. Lo que pasa es que no es únicamente materia de la actividad profesional, sino de la vida cotidiana. En la materia agraria se suscita mucho en el entorno la violencia intrafamiliar y ha permeado a otras ramas de la propia, de la cuestión patrimonial. Por ejemplo, se destila mucho tratar de fijar una responsabilidad hacia el marido, hacia el concubino, hacia el concubinario, perdón, o viceversa, a la concubina o a la esposa. Y esas situaciones tienen trascendencia en cuanto al patrimonio, que si bien es cierto, tiene otras características distintas al patrimonio civil, pero sí, de alguna manera también inciden en cuanto a la toma de medidas de protección o medidas de aseguramiento, desde la parcela hasta la cosecha o las mieses que están pendientes de cultivo, una serie de situaciones, y basta, sobra con que, a pesar de ser derecho social o derecho colectivo social, estamos ya invadiendo interpretaciones puramente civilistas sobre materia familiar, alejados de lo que es la legislación en materia agraria, que no contempla todo, pero tiene legislaciones que le son auxiliares, ¿verdad? Como el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, Federal, etcétera. De ahí el tema, pues, de que se está dando un valor exacerbado a las declaraciones de las víctimas, aun cuando existen otros datos que pudieran conducir a que es una falsedad. Y pues se basa precisamente en esa circunstancia. No dudo que existan muchos casos en donde sí ocurre la violencia, pero hay otros en donde es una forma de presionar, de chantajear, de extorsionar para quitar o limitar un derecho o bien arrebatarle un derecho a una persona. Totalmente de acuerdo. Aquí eso es lo que iba. Digo, en esencia o en papel, sí queda establecido que existe se supone que existe una igualdad entre hombres y mujeres, cosa que en la práctica no existe, siempre lo hemos visto. Respecto desde el ser al deber ser. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si bien es cierto, sí lo contempla la ley, tú tendrías que acreditar en este momento que no existe que no existe esa igualdad, que existe desigualdad entre las partes o entre hombre y mujer. Entonces tu enfoque tendría que ir primero a acreditar que no existe esa equidad. Porque Sí. en el papel sí existe. Sí. Pero ¿cómo tú acreditas que no existe esa equidad? Entonces tendrías que cambiar el enfoque primero para acreditar que no existe esa equidad. Tendrías que acreditar esa disparidad entre derechos o preponderancia sobre derechos que puede implicar cada uno. Lo que pasa es que el tema está disfrazado, maestro, y por eso tienen ahora algo que se llama perspectiva de género. Esa para mí es una figura que precisamente es muy subjetiva, toda vez que se trata de una cuestión de perspectiva, a diferencia, por ejemplo, de que no hay una perspectiva individual, esto es particularizada hacia el varón, y si hablamos de género en materia, estamos hablando del ser humano en general, no de sexos. Entonces, aquí resulta que está cargado los dados hacia la situación de considerar que la perspectiva de género es hacia la mujer, y no, debe ser incluso en igualdad de circunstancias también incluso la perspectiva de género hacia el hombre, en razón de que pues ambos son seres humanos y la perspectiva de género debe contemplar esos aspectos, como la hay perspectiva de género en los niños,
perspectiva de género en los adultos mayores, en las personas con discapacidades, etcétera, ¿no? O Digo, ahora categorías peligrosas que le llaman. digo, yo cuando me utilizan ese argumento, el de perspectiva de género, en materia de derechos humanos, también no se contempla perspectiva de género, porque ahorita con el tema de la detonación exponencial para la protección de los derechos LGBT más y no sé qué tanto, ojo, ya no contempla ni siquiera el género, porque pues, a final de cuentas ellos te dicen, somos seres humanos. O sea, ni siquiera se tiene que contemplar desde una perspectiva de género, porque ya es un tema de discriminación. O sea, verlo desde esa forma, y en materia de derechos humanos, hay cortes de la Corte Interamericana en Derechos Humanos, nos dice que la perspectiva de género es una violación a los derechos humanos, porque es un tema de discriminación. Si se supone que todos somos seres humanos y tenemos igualdad de condiciones, entonces, ¿por qué aquí seguimos utilizando una perspectiva de género cuando no debería de ser así? O sea, si nos vamos a la esencia, o se utilizan la perspectiva de género cuando les conviene. O sea, real, ¿eh? Sí, claro. Y yo no estoy ni en pro ni en contra, ni mucho menos, pero es una realidad. O sea, o somos o no somos. O sea, se aplica la perspectiva de género de forma general, o mejor no la apliques y lo tabulas como de forma general que somos seres humanos y que tenemos los mismos derechos y obligaciones. Claro. Digo, porque también está complicado que para unas cosas sí lo apliques y para otras no. Sí, claro. ¿O no? También es así, sí, maestro. Incluso hay una cosa curiosa, ahorita estoy viendo un compañero por ahí que está de la policía de Zapopan. La unidad de Zapopan tiene una unidad especializada en materia de violencia de género, pero no tienen una unidad especial para maridos golpeados, o maridos violentados, o hombres violentados. O sea, siempre vamos a buscar sí, claro, pues, y no es cuestión ¿qué te puedo decir? No es cuestión nada más de decir que hay hombres o mujeres. Todo mundo de alguna manera recibe una violencia verbal, psicológica, económica, lo que quieras, sexual, lo que quieras, pero está muy marcado el hecho de definir lo que está definido por naturaleza y por biología, hombres y mujeres. Si en un momento dado tendría que ser la cuestión de violencia de género, pues ya la cargan como violencia de mujer. Abogado. No sé quién sea del ruido, yo aquí estoy abstraído en el lugar. Entonces, bueno, Abogado. esa es la postura. Por eso me parece que es un tema interesante, en mi punto de vista, un tema a dilucidar, porque se le tiene que considerar incluso un paradigma, ¿no? Decir que es algo novedoso cuando en realidad no hay esa novedad extraordinaria, cuando lo único que hizo México fue actualizar algunas de sus codificaciones a la realidad que nos está pasando, pero esa realidad tardamos en darnos cuenta de ella 50 años después, ¿verdad? ¿Quién iba a opinar? Profesor. Sí. ¿Me escucha? Sí. En relación a lo que comenta el abogado, somos tocayos, creo. El abogado, fíjese que todas las unidades, todas las comisarías de zona metropolitana y algunas ya del interior del estado cuentan con esa unidad de protección a víctimas. En este caso, sí es muy enfocado, como dice él, muy acertadamente a las mujeres. Desgraciadamente es el pan de cada día, ¿no? De las mujeres violentadas. Que hay hombres, por supuesto que hay hombres. Que a los niños, o sea, y muy acertado usted también, profesor, en decir que solamente cuando les conviene tomamos en cuenta y hacemos valer ese tipo de situaciones, ¿están de acuerdo? Desgraciadamente así está establecido, así lo establecieron, y creo que con personas como ustedes tan pensantes y acertadamente con esos comentarios, creo que podemos hacer un cambio si no lo ven mal ustedes y creen en lo que en realidad están diciendo, ¿verdad? Digo, yo siempre he compartido esa parte porque a final de cuentas a mí me ha tocado, digo, yo prácticamente toda mi vida, independientemente de que fui servidor público, siempre llevé asuntos penales y en algunas ocasiones, digo, como ya no comento, o sea, la violencia se va hacia ambos lados, pero como dice, siempre ponderan el tema de la violencia hacia las mujeres, o se le da de cierta forma un poco más de énfasis al tema de las mujeres, porque, como dicen, o sea, es el criterio
de ventilar el asunto con perspectiva de género, aunado al hecho de que siempre existe la desproporción activo-pasivo. En este caso siempre se presume que el hombre, como tiene una proporción muscular mucho más robusta que el de la mujer, se supone que él tiene ventaja sobre ella. A mí me ha tocado llevar denuncias o tramitar denuncias por hombres golpeados, y no me van a dejar mentir los compañeros de la fiscalía. ¿Qué pasa cuando llega un hombre golpeado allá a la fiscalía a querer denunciar violencia intrafamiliar? Sobran los calificativos, ¿ah? Que le van a Sí, poner. claro. ¿Ah? Se mofan de la situación, me imagino. Claro. Sí, Claro. Digo, y como se los digo, o sea, me ha tocado estar de todos lados, o sea, yo a final de cuentas, y lo sabemos las personas que nos dedicamos al litigio, que a final de cuentas te pagan por un servicio. No es un tema que tú seas bueno ni malo, o sea, si a ti te contratan por un servicio, porque a mí también me ha tocado defender mujeres violentadas, hombres violentados, y yo no discrimino esa parte, porque a final de cuentas los dos son mis clientes y me pagan por un servicio que yo debo de prestar. Pero también el tema de las autoridades no es como no ayuda mucho en ese sentido, porque reitero, no se le da el mismo trato a una mujer golpeada, a una mujer violentada, que a un hombre violentado. O sea, de entrada llegan y ahí viene la víctima, ahí viene el marido golpeado. O sea, y escuchas este tipo de comentarios y como dicen